Estamos de regreso con Matinal, gracias por seguir en sintonía. Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Está con nosotros el doctor José Manuel Hernández Peguero, delegado electoral ante la Junta Central Electoral y miembro de la Dirección Central del Partido Fuerza del Pueblo. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros, doctor. Y bueno, propicia su visita a propósito de que justo este fin de semana el presidente de la Junta Central Electoral hacía un llamado a que se aprueben las reformas a la ley electoral y a la ley de partido, llamado al que se sumó ayer el vicepresidente ejecutivo de Finjus. ¿Cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo respecto a estas reformas? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Al igual que todos los partidos que estamos estuvimos interactuando en el diálogo del Consejo Económico y Social, estamos muy convencidos y demandamos la urgente aprobación de las modificaciones a las leyes electorales. Evidentemente hay criterios encontrados en algunos aspectos en lo que respecta a la posición de la Junta que los legisladores tendrán que sopesar. Nosotros no estamos de acuerdo en la reducción brusca que está proponiendo la Junta Central Electoral respecto a los límites en lo que tiene que ver con el gasto de los partidos y los precandidatos y hasta candidatos. Nosotros consideramos, por otra parte, que si bien es cierto que tenemos que garantizar que la participación de la mujer, hay que crear los mecanismos, estamos muy convencidos de eso y lo apoyamos, pero hay una realidad y es que la mujer participa menos que el hombre en lo que respecta a la correlación de fuerzas, y eso hay que tomarlo muy en cuenta al momento de tú imponer una paridad en lo que respecta a la propuesta de las candidaturas. Hay otros temas que necesariamente tendrán que ser debatidos. ¿Cómo cuáles? Bueno, nosotros estamos proponiendo de que los subdirectores del área de informática sean escogidos por consenso. Es decir, no sea libre la selección o la designación de estos por la Junta Central Electoral sin darle participación a los partidos políticos. O sea que si la Junta Central Electoral va a designar a un funcionario en el área de informática, tendría que contar con el visto bueno de todos los partidos políticos. Bueno, porque se supone de dirección, supongo. Subdirección. De dirección. Directores y subdirectores. Sí, bueno, el director está dentro de ya lo plantea la ley. Sí, la ley lo plantea. O sea, igual que el director de elecciones. Es extender el mismo mecanismo que tiene el director de elecciones, registro civil e informática a los subdirectores de informática. Cierto. Ese es un tema que nosotros también incluimos el director del voto en el exterior. La Junta estuvo de acuerdo en ese aspecto, pero no en lo que respecta a lo de a sus directores de informática. Es decir, son cuestiones puntuales. Evidentemente también hay un tema y es las distintas modificaciones y anulaciones que ha hecho el Tribunal Constitucional a ambas disposiciones que tendrán que ser conocidas, ¿verdad? No porque vayan los legisladores puedan cambiarlo, pero tienen que modificar y adecuarla a esa realidad. Doctor, pero la Junta Central Electoral está trabajando en eso y los partidos políticos se reúnen con la Junta Central Electoral. Pero no hay manera en que de alguna forma el pueblo dominicano se pueda quitar la carga que tiene con los partidos políticos de financiarlo todo el tiempo, en campaña y sin campaña, en periodos electorales y en no periodos electorales. Y aquí, como usted conoce y como nosotros conocemos, hay partidos que son una gente y tienen un partido y tienen un mecanismo de subsistencia para él y sus familiares y amigos. Entonces, esa es una deficiencia que tiene nuestra democracia. Nosotros, los que pagamos impuestos, estamos manteniendo a un grupo de gentes que en realidad para la sociedad no significa nada. Mire, cada vez más
las legislaciones electorales procuran que ese gasto, esa carga del Estado en lo que respecta a los partidos políticos, sea más supervisada, especializada y destinadas a propósitos que tienen que ver con la democracia en sí. No podemos entender... Doctor, pero esos propósitos parece que no existen porque la ley electoral considera que es necesario que los partidos políticos tengan escuelas de educación de formación política. Dígame, ¿qué partido en este país tiene una escuela de formación política? La fuerza del pueblo. Pero ¿desde cuándo la creó? ¿Quién lo sabe? ¿Dónde lo tienen? Pero ¿dónde la tienen? La tiene para sus militantes. ¿Dónde la tienen? La tiene para sus militantes. Pero yo lo que le estoy diciendo, si ustedes la crearon ahora. Yo le pregunto a nivel general, ¿y qué sanción tiene la Junta para los que no la tienen? Porque la mayoría, vamos a suponer que ustedes la tengan, la mayoría no la tienen. Bueno, ahí vienen las modificaciones. Por ejemplo, la Junta está insistiendo en que la unidad dentro de su organización, que tiene que ver con la supervisión del gasto de las contribuciones del Estado, sea cada vez más eficiente. Y eso tenemos que aplaudirlo. Es decir, lo está elevando a una dirección ahora. Y siempre yo diría que el propósito ha sido que lo que los partidos reciben por parte del Estado dominicano sea destinado básicamente a cuestiones institucionales, no nada de mantener un personal. Evidentemente, si usted tiene un local de un partido, necesita un personal para eso. Pero en la democracia hay que invertir. Y lo que usted debe entender es que fuese lo más saludable que no hubiese contribución particular, sino todo fuese contribución gubernamental. Pero no es posible. Entonces, el país está abocado en este próximo certamen electoral a un gran desafío: rescatar la confianza del electorado a partir de lo sucedido y mejorar en lo que tiene que ver con la participación de candidatos idóneos a los cargos electivos. Entonces, en eso estamos los partidos políticos. El trabajo es arduo. Nosotros prácticamente concluyó las elecciones y junto con la Junta Central Electoral estamos trabajando día a día. Ayer, por ejemplo, estuvimos trabajando en la nueva modalidad que resultará a partir de la nulidad por parte del Tribunal Constitucional del voto electrónico. Ya no se podrá votar electrónicamente. Ya tiene que ser manual. Ya tendrá que ser todo manual, incluyendo el escrutinio. Solamente queda la transmisión automatizada y en eso estamos. Que de hecho fue como se hizo en las últimas elecciones, después, luego de que colapsó el después módulo que colapsó, automatizado. cierto. Por lo tanto, se supone que no implique cambios significativos respecto a lo que ya se hizo en esos últimos dos procesos Hay electorales. una aplicación nueva que la Junta Central Electoral está diseñando, aplicación tecnológica, informática, a los fines de que la transmisión sea a partir del cuadre que se hará, el cuadre definitivo se hará en el centro de votación. Es decir, los delegados de los partidos, cuando no hay cuadre, antes íbamos a las juntas electorales a dirimir, a buscar la solución. Ahora se va a hacer todo en el centro de votación. Hernández Peguero, yo me quiero tocar un tema precisamente de ayer, y es el hecho de que la ley de extinción de dominio fue aprobada en primera lectura en el Senado de la República y fue aprobado como una ley ordinaria, pero con la participación del Partido Revolucionario Moderno y los senadores de la Fuerza del Pueblo. Usted como abogado, me gustaría que no fue así. ¿Que no? Yo me movía la cabeza a pensar que decía que no. Sí, Sí, no fue entonces,
Me gustaría conocer la opinión si es que ustedes tienen el entendido de que es una ley ordinaria. Mira, la Fuerza del Pueblo apoya la ley de extinción del dominio. Lo cierto es que aquí hay una gran incongruencia que no se quiere entender o salvar, y es la determinación, la consagración de que esto es una ley que requiere de un voto especializado, de un voto que la ley, que la Constitución establece como orgánica. Pero ayer la votaron como ordinario. Grave error. A veces yo creo como que lo que no se quiere una ley inconstitucional para que se caiga. Para que se caiga. ¿Entiendes? Yo diría eso, porque es evidente de que esta ley afectará derechos fundamentales. El primero de ellos es el de la propiedad. Usted no puede entonces entender cómo un legislador, que casi su gran mayoría fueron los mismos que votaron la Constitución del 2010, todavía están ahí los senadores. Doctor, si los legisladores conocen eso, ellos lo que le están haciendo es un entretenimiento al pueblo. No, yo creo que aquí... Pero ellos saben que se la van a tumbar en el, Sí. en el constitucional. Sí, yo creo que es momento de pensar en la nación. Lo cierto es que a partir del proyecto de reelección del presidente de la República, todos los partidos estamos embarcados en una anticipada campaña y no nos ponemos a pensar en asuntos que son comunes y que requieren, yo diría, de la atención sin distinción partidaria. Esta ley es muy necesaria para el país, pero evidentemente no puede ser votada de una forma tan apresurada y con el temor de ya en una campaña prácticamente iniciada. La magistrada Procuradora General de la República y ayer un obispo de Santiago han hecho llamados en lo que respecta a que esta ley pudiese ser tenida como para retaliar, para perseguir a políticos. Y hay muchas experiencias en América, en diversos países, respecto a esto. Lo más aconsejable, y yo diría que en esto debemos volver atrás, es oír la opinión de la ciudadanía, Pero lo que me llama de los la atención, expertos, porque por ejemplo los empresarios han expuesto sus consideraciones al respecto. Que es una ley que se aprobó en primera lectura, pero con la retroactividad. También sin lo que plantea el Partido de la Liberación Dominicana, que es la elusión fiscal, pero también con el voto ordinario. Pero la Fuerza del Pueblo votó, los senadores votaron, los 9 por esa ley. Bueno, habría que ver cuáles fueron las motivaciones. En principio, lo que entendíamos era que debían ajustarse al cumplimiento constitucional de que se requiere la votación orgánica que Doctor, establece la 2/3 partes. Ayer el ingeniero Milton Morrison dijo que el expresidente Leonel Fernández actuaba de manera irresponsable cuando se oponía a la aplicación del pacto eléctrico, porque la Fuerza del Pueblo fue uno de los partidos que firmó el pacto eléctrico el 25 de febrero del 2021. ¿Cierto? Y que, sin embargo, ahora está en contra del pacto eléctrico. Bueno, estamos en contra del pacto eléctrico en lo que respecta al aumento de la tarifa, ¿verdad? Pero eso no está contemplado dentro del pacto. Pero tiene que existir, tienen que estar dadas las condiciones. En medio de una crisis económica producto de la pandemia que hemos sorteado durante esto más de 2 años, es justo imponer al pueblo una parte de ese pacto eléctrico. ¿Por qué el ingeniero Morrison, que es el presidente de Edesur, ¿verdad? Sí. No revisa la nómina que ha abultado, no reduce los gastos como es una de
de los mandatos de ese pacto eléctrico, antes de estar pidiéndole al pueblo dominicano ese incremento abusivo en estos momentos. Estamos hablando de un pacto entre todas las fuerzas políticas y hasta empresariales que estaba diseñado para ser ejecutado en condiciones distintas a las de ahora. Es que cuando se firmó ese pacto, los partidos y Pero los estábamos empresarios... en el 2021 cuando se firmó. Sí, en el 2018 empezó y se firmó en el 2020. Los partidos y los empresarios no se daban cuenta que al desmontar el subsidio de la tarifa eléctrica, lo que estaban provocando es que al quitarle el subsidio, inmediatamente aumentaría la tarifa. Ellos sí sabían perfectamente. Está planteado de hecho en el pacto como aumento de tarifa. Pero ¿cuál es el planteamiento de la Fuerza del Pueblo? Que se debe suspender ese aumento de tarifa que de hecho es escalonado y está previsto que aumente todavía más. Bueno, lo que hay una realidad. El pueblo dominicano no aguanta este aumento de la tarifa. Estamos hablando no de un 10% ni de un 20%. Estamos hablando que desde hace 2 meses el aumento ronda sobre un 60% y eso es grave. Y lo que consideramos como organización política es que si bien es cierto que hay un pacto, que hay un acuerdo, ¿verdad?, entre todas las fuerzas, lo cierto es que el momento no es más propicio para ejecutarlo en su totalidad. Es detener la ejecución de ese en lo que respecta a eso. pacto. Ahora bien, pero también que se cumplan otras disposiciones. No es para tú llenar una oficina de un partido político, ¿entiendes? Como se habló ahorita, porque no es tan solo la contribución económica del Estado. Estamos hablando que Edesur es de un partido político. Así no se puede. ¿Entiendes? ¿Usted cree que están utilizando más los mecanismos de afiliación de dirigentes políticos en las EDES que realmente la verdadera aplicación que debía ser del pacto eléctrico? Bueno, lo que las informaciones oficiales establecen es un aumento irracional de lo que tiene que ver la empleomanía en las empresas distribuidoras de electricidad, de manera muy especial en Edesur. Y yo creo que eso responde a que el ingeniero Morrison es un dirigente político que ha tenido que satisfacer los requerimientos de su militancia y simpatizante de su organización. Pero el hecho de que designen dirigentes o militantes de determinado cualquier partido político en una institución estatal no tiene nada que ver con los aumentos que se dan en las tarifas eléctricas, ni en los apagones, ni en ese tipo de cosas. Si el propósito del aumento de la tarifa eléctrica es evitar el subsidio gubernamental a esas entidades, y usted aumenta como administrador los gastos, evidentemente, La empresa de nada servirá ese aumento de la tarifa. La empresa Edesur, pienso yo que es lo que usted está planteando, se ha politizado. Cierto, y es posible que antes también fuese así, en cuanto a la participación en la empleomanía de militantes de otros partidos. El asunto está en que el gobierno no ha entendido que estamos en una gran crisis económica y que evidentemente se requiere en estos momentos de cierta comprensión en lo que respecta a insistir en aumentar la carga del ciudadano común. Bueno, muchísimas gracias, Hernández Peguero, por su participación. Señores, despedimos al doctor José Manuel Hernández Peguero, delegado electoral ante la Junta Central Electoral y miembro de la Dirección Central del Partido Fuerza del Pueblo. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.